Hola, antes de entrar en los descuidos, comienzo con un jalón de orejas más bien conceptual, que siempre son más interesantes. Muy pobre le pareció a Roa Sebarnader el enfoque que escogimos como desarrollo pues, del plan de paz para Gaza del presidente Trump, para nuestra edición impresa del fin de semana y que de hecho fue su portada. Resumiendo mucho, el enfoque de esa nota era mirar la trasescena del plan del presidente Trump y particularmente el componente de negocios que había alrededor del mismo. Y el jalón de orejas, resumiendo también al extremo, era por haber centrado ese artículo en los negocios de Trump y sus cercanos en el mundo árabe, pero obviando los muchos otros intereses económicos y geoestratégicos también de otros actores como Turquía, Qatar o Egipto. Y hasta ahí me parece pues, muy válido ese jalón de orejas, sí, si estábamos mirando los intereses económicos alrededor de ese plan, pues por qué quedarnos solamente en los de los Estados Unidos y no mirar los otros. Pero hubo una imagen que molestó particularmente a Roa Sebarnader, y es que ese texto, y en particular el post de redes al que él reaccionó, decía que el plan se gestó desde mansiones en la Florida y no desde Washington, lo cual le sirvió para extender su crítica a que el análisis no contemplaba todos los demás elementos que entraron en juego en la maduración de ese plan, ya no solo de negocios, sino, como decía, geoestratégicos y otros. Aquí ya no estoy tan de acuerdo, sí, claro que no fueron solo los negocios los que dieron forma a ese plan y quizás la frase de que se gestó en las mansiones de la Florida pues fue una exageración retórica. Pero esa no era la idea del artículo, analizar en su integridad el plan. Eso lo hicimos unos días antes, la verdad. Sino precisamente analizar esos elementos que jugaron un papel preponderante y que se mantenían ocultos en los pronunciamientos públicos y bueno, en la mayoría de los análisis que se hicieron. Incluso el artículo pues, estaba acompañado de perfiles de otros protagonistas, además de los estadounidenses, y un breve comentario de contexto, de manera que el análisis tampoco desechaba del todo los otros elementos en juego en la propuesta. Como he dicho muchas veces aquí, pues no todo artículo pretende analizar el universo total de un tema. Donde sí nos íbamos emocionando más de la cuenta con ese mismo plan en marcha fue en el cubrimiento de sus primeros pasos esta semana. Y el jalón de orejas llegó dentro de la casa de nuestro columnista José Luis Ramírez, pues en el titular de esa nota sobre el repliegue de las tropas israelíes en Gaza, ya digo, nos emocionamos más de la cuenta y inicialmente hablamos de un retiro de las tropas, algo que, como bien dijo Ramírez, todavía no ha sucedido y lo que se estaba dando, como decía el texto del artículo, era el repliegue de esas tropas, como finalmente quedó en el título corregido. Y creo que fue la semana pasada cuando de los palabras de don Jairo Alberto escogí como el peor de la semana una equivocación en el apellido de un entrevistado. Pues el colmo es que a la semana siguiente sigamos cometiendo el mismo error. Fue un poco menos grave que aquel porque la semana pasada pues el error era en todo el contenido. Aquí solamente equivocamos el orden de los apellidos del personaje en la leyenda de una fotografía. Pero igual pues dejó su mancha en el homenaje más que justo que hicimos a la colega Catalina Gómez Ángel, no Ángel Gómez como decía esa leyenda, en el magazine del pasado lunes festivo, a propósito del Premio Internacional de Periodismo David Berellain que recibió por estos días. Y cerramos con los palabras de don Jairo Alberto. Ahora sí, fueron 52 esta semana, son muchos, lo sé, demasiados, pero digamos que últimamente no han sido tan penosos. El más de esta semana son 3 en realidad, que los selecciono básicamente porque los 3 estuvieron en un mismo contenido, en una entrevista también, lo que muestra un particular descuido con los detalles. Un Pompillo en lugar de Pompilio, y en inglés un investment sin la T intermedia y un impact sin la T final. Y al final, así llegamos.
No es más, nos vemos, chao.